Ha sido prácticamente su primera jornada fuera de la AAPS este día. Sí, buenas noches. Realmente una jornada diferente junto a la familia después de casi 13 años. 13 años ha estado usted en la APS. Sí, yo empecé como técnico junior en la APS, he ido subiendo hasta llegar a ser directora. La primera directora mujer, por cierto. La primera directora mujer de la APS. ¿Cuánto tiempo estuvo en el cargo? Aproximadamente 2 años, casi en febrero iban a ser 3 años como directora. Ok. Se lo preguntaré de esta manera, no se moleste conmigo. ¿Qué le pasó para decir que subieran las tarifas de agua? Bueno, esta ha sido una medida de que no se ha querido escuchar, ¿no? Evidentemente, en ningún momento se ha mencionado que iban a subir las tarifas de agua. Esta es una medida que castiga y sanciona solamente al derrochador. Cuando nosotros hemos emitido esta tarifa, entendíamos y entendemos, yo sigo entendiendo esta situación, de que el 10% de la población boliviana es derrochadora, ¿no? Entonces, evidentemente, al afectar a un supuesto 10%, realmente no estábamos hablando de un tarifazo, ni mucho menos de una subida de tarifas. Y agradezco la oportunidad, John, para poder aclarar esta situación, Ujú. porque realmente es una situación muy susceptible, muy sensible la que estamos manejando. Señor Ordóñez, a ver, ¿cuáles son los datos? ¿Cómo se manejan esos datos de que 10% de la población es derrochadora de agua? En promedio, a nivel país, los usuarios utilizan más o menos entre 15, 12, 20 metros cúbicos por familia. El derrochador ha sido identificado aquel que usa 40, 60, 80 o 100 metros cúbicos en una familia, ¿no? Son consumos históricos, son consumos medidos, facturados. Sin embargo, el impacto de este derrochador no es que siente en cuanto a economía, ¿no? Sino a la recuperación del agua que nosotros intentamos hacer con esta resolución. Señor Ordóñez, ¿en cuánto iba a subir para estos derrochadores la tarifa del agua? Estos derrochadores tenían hasta un tope de 30% en su alza de tarifa, ¿no? Entonces, era solamente dentro de la categoría alta, consumos altos, y iba a ser temporal, estacionario, solamente en la época en que no tengamos agua. Entonces, es importante puntualizar, es importante aclarar de que no era, sino es, porque la resolución no se ha anulado, se ha suspendido hasta aclarar a todas las partes interesadas el tema. Ojalá y en las aclaraciones no se los vaya el tiempo y nos sorprenda una sequía sin esta normativa. Mire lo que nos dice, se ha suspendido, mas no se ha anulado esto, ¿ah? Ujú. Claro, pero ayer nos dijeron que prácticamente ya no se iba a subir las tarifas, es decir, lo toman como suspendido prácticamente. Evidentemente, las tarifas, no se, desde el inicio de la resolución, no se iban a subir inmediatamente. Esto estaba pensado en una época de sequía, en una época seca, estábamos hablando de agosto, septiembre de la siguiente gestión. Esto era más que todo prepararnos porque entendíamos que cada operador iba a entrar primero en contacto con su alcalde. Hemos conseguido reacciones de los alcaldes, lo que no hemos conseguido en todo el año. Los alcaldes han salido y han dicho, no, no quiero que suban el agua en mi área, entonces sí, voy a controlar a los derrochadores, sí, voy a controlar a los lavaderos. Hemos logrado ese impacto en los alcaldes que todo el año no se ha logrado. También hemos logrado con esta resolución de que los gobiernos autónomos departamentales digan, no, sí, vamos a cuidar las fuentes, vamos a preservar las fuentes. Entonces, estas son medidas que si bien no estaban consideradas con la resolución, pero se estaban empezando a lograr.
La reacción de los alcaldes, ustedes han visto como medios de comunicación, han sido inmediatas. Ujú. Con tal de que no suba la tarifa, y yo voy a revisar los lavaderos, voy a revisarlas, me voy a ocupar del problema. Situación que no habíamos conseguido hasta estos últimos Qué días. pena que la conciencia se logre a base de una sanción, de una obligatoriedad, ¿verdad? A ver, antes de preguntarle lo último, señor Ordóñez, ¿usted con quién consultó esta medida? ¿Cómo fue tomada esta medida o solo solita se lanzó usted la medida? No, esta es una medida propositiva, no es una medida obligatoria, ¿no? Entonces, esto, una vez que el operador iba a asimilar a su propia realidad, el operador era quien tenía que entrar en consulta con todos los usuarios de su área, ¿no? Y ni siquiera en consulta, es una socialización la que determina el estudio tarifario o la política tarifaria, ¿no? Ahí, Entonces, perdón, no le entiendo, ahí, perdón, no le entiendo. Era una decisión de, va a subir para los derrochadores 30% la factura del agua. ¿Esa era la no, decisión? ¿O cómo era la...? la decisión es habilitamos a los operadores para que identifiquen a sus derrochadores y nos propongan cuánto le van a subir. Ok, no era entonces que iba a subir Hasta la tarifa. 30%. No era que, Hasta 30%. no era una orden de suba la tarifa. No, identifiquen a sus derrochadores. Hemos tenido EPSAs, operadores en Santa Cruz, que han identificado y han dicho, yo no tengo derrochadores porque tengo una buena cantidad de micromedidores, tengo controladas mis fuentes, no tengo pérdidas, entonces lo que voy a recuperar, porque lo que mide esta resolución no es el impacto económico para el operador, lo que mide es lo que se iba a recuperar en agua para poder llegar a otros lugares donde el agua no llegaba, Okay. ¿no? Entonces, es importante puntualizar que esta resolución tenía un fuerte componente social. Después de haber yo trabajado 13 años en la autoridad, era imposible de que yo iba a subir las tarifas, ¿no? Al contrario, se quería beneficiar a aquellas ciudades, aquellos donde nos ha tocado vivir este año, en la ciudad de Potosí. Estábamos en una época de emergencia, de crisis del agua. ¿Y qué pasaba? En la zona central tenían tanques de hasta 30,000 y 40,000 metros cúbicos que acumulaban el agua y no permitían que el agua suba a las partes altas. ¿Por qué? Porque podían pagarla, porque tenían capacidad de almacenamiento, situación que no pasa con las áreas periurbanas. Claro. Entonces, esta medida lo que iba era impedir esas acciones. Bien. Una penúltima pregunta. ¿Y entonces cómo evalúa, considera, analiza su despido? Evidentemente esa es una situación que no me toca a mí evaluar, es una situación que se tiene que aceptar. Sin embargo, yo soy una persona que ha trabajado en agua toda su vida, en agua y género. Y son dos temas con los cuales voy a seguir trabajando de aquí en adelante, siempre proponiendo, siempre mostrando que la gestión del agua es importante. ¿Considera Hasta el aquí que hay un momento, factor de género en la decisión de sacarla de la APS? no creo que de género, no creo que haya sido definitivo. He sido directora, una de las pocas directoras del ministerio durante casi 2 años. Sin embargo, es una situación que tal vez aún incomoda más que el mismo despido, ¿no? El tema de género para nosotros, desde la APS ha sido una lucha, hay una asociación de mujeres en las EPSAs, entonces eso es algo que creo sí hemos perdido. En cambio, la resolución aún no está perdida, por eso me siento tranquila, porque se supone que de acuerdo a lo que han mencionado, van a analizar y van a socializar esta medida para poder otra vez implementar la resolución. Repito, espero no sea muy tarde. Pidiendo por favor y pidiendo en conciencia a la gente que cuide el agua, ¿se logrará? Lo hemos hecho todo el año, John. Hemos hecho campañas de concientización bastante caras. Los operadores han gastado bastante dinero en esta situación y no hemos logrado disminuir ni un litro, ¿no? Entonces, esta medida entendíamos era una medida que iba a frenar en seco al derrochador, ¿no? Y no teníamos un gran porcentaje según nuestros cálculos, es un 10%.
La idea ha sido mal planteada en redes sociales, mal manejada también, y es importante aclarar a los medios de comunicación que cuando hablamos de temas tan sensibles como el acceso al agua igualitario para todos, tenemos que ser muy responsables, ¿no? Porque si no, estamos cayendo en una suerte de tomar decisiones sin ningún control, sin ninguna razón. Estos temas deberían ser estratégicos para el Estado. Karina Ordóñez, exdirectora de la APS, muchas gracias por esta exclusiva aquí con F10 Noticias esta noche. La verdad de la ex directora. Y ayer, el nuevo director. Un lado y el otro. Cumplimos nuestra misión.